الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العلي العظيم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. En el nombre de Allah, el clemente misericordioso. Alabado sea Allah, Señor del universo. Atestigo que no hay otra divinidad excepto Allah. Y atestigo que Muhammad sallallahu alaihi wasallam es su siervo y mensajero. Hermanos y hermanas, bienvenidos a nuestro programa Pregunta Huda. Hoy, inshallah, tenemos un tema muy importante. Ustedes saben el enfoque de este canal, que tratar de resolver los problemas de las comunidades musulmanes en América Latina. Por eso hoy vamos, inshallah, a hablar sobre la situación actual de los musulmanes en América Latina y cómo podemos mejorar esta situación y cómo podemos hacer, cuáles son las maneras para mejorar la situación de las comunidades en América Latina. Hoy tenemos un invitado especial, el imam Emerson Bukele. Es el imam de la comunidad islámica hispanoamericana, es también el presidente de la junta directiva del Centro Islámico Árabe Salvadoreño. Mucho gusto, imam Emerson, y bienvenido con nosotros en este programa. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Allah, el graciabilísimo, el misericordiosísimo, pedimos las bendiciones para nuestro profeta Muhammad, el sello de los profetas, sallallahu alaihi wasallam. Bueno, es un honor estar aquí, reunidos. Gracias por la oportunidad. Un saludo a ustedes y un saludo a todos los que nos están viendo. Muchas gracias, imam Emerson, que Allah lo bendiga mucho y muchas gracias por aceptar la invitación. Como usted sabe, imam, hoy queremos hablar sobre la situación de los musulmanes en América Latina. Primero, ¿cómo usted describe la situación actual de los musulmanes en América Latina? Bueno, yo creo que es importante que hablemos un poquito antes de entrar al tema de la situación de los musulmanes en América Latina, de hablar un poquito de la situación de los musulmanes en el mundo. Creo que es importante que tengamos primero este foco y esta visión para ahí entrar a la situación de América Latina. Creo que el Islam hoy en día está, o no el Islam, sino que los musulmanes, porque es importante hacer esa división entre la religión, nuestro din, el camino y los caminantes. Entonces, la situación de los caminantes, independientemente de la religión, es como estos caminantes interpretan la religión y viven la religión, es una situación crítica a nivel mundial. Creo que nunca antes los musulmanes habían sido tantos en el mundo. De hecho, nosotros casi alcanzamos los 2.000 millones de musulmanes. Es decir, somos la cuarta parte de la población mundial. Pero no solo eso, tenemos grandes cantidades de territorio en el mundo. Si tomamos el territorio total de los países de mayoría musulmana, es un territorio nunca antes visto, ni siquiera en el tiempo del Imperio Otomano. Tercero, que los musulmanes en el mundo tienen poder, de alguna manera tienen riqueza. Los países árabes constituyen el 60% de las reservas mundiales de petróleo. Tenemos armamento, tenemos gente, tenemos ejércitos, tenemos una gran cantidad de personas, pero digamos que estamos en una especie de adormecimiento en el mundo. Y esto está en línea con lo que el profeta Muhammad, la paz sea con él, nos decía y nos hablaba sobre la situación de los musulmanes en el futuro. Entonces él decía en un hadiz auténtico, junto a sus sahabas y sus compañeros y sus discípulos, y les decía, va a haber un tiempo
donde las naciones van a llamarse contra vosotros como cuando alguien llama a la gente para compartir un plato de comida. Entonces uno de los que estaban oyendo le dijo, ¿es porque seremos pocos, mensajeros de Allah? ¿Es porque seremos pocos? Y entonces el profeta Muhammad respondió y dijo, no, vamos a ser muchos, o van a ser muchos, pero van a ser como la espuma del mar. Y va a venir sobre ustedes el wahen. No. Entonces el hombre le preguntó, ¿y qué es el wahen? Y entonces, o la debilidad. Entonces el profeta Muhammad dijo, es el miedo desmedido a la muerte y el amor desmedido hacia los bienes materiales. Creo que eso le está pasando a los musulmanes en el mundo ahora. Si no fuera por eso, si no tuviéramos esa debilidad interior, no estuviera pasando lo que pasa en Gaza, lo que pasa en Palestina en general, en Líbano, en Siria y en un montón de países donde los dirigentes islámicos básicamente están con los brazos cruzados. Ahora, hay que entender que hubieron algunas cosas que hicieron que el Islam se extendiera en el tiempo del profeta Muhammad, la paz con él, en toda la península arábiga, y después que se extendiera con la siguiente generación, desde la frontera indochina hasta España y el norte de África, y era que la gente que estaba alrededor entendía al Islam como una especie de liberación, porque los dos imperios que en ese momento estaban, el romano, cristiano, bizantino, y el persa, del lado oriental, eran de alguna manera tiránicos. De hecho, el imperio bizantino con los cristianos que no eran trinitarios, que eran muchos cristianos, la gente piensa que el cristianismo era algo uniforme, pero la verdad que había muchos cristianismos. Entonces, los cristianos nestorianos, los cristianos arrianos, los cristianos valentinianos, los Sí. cristianos monofisitas, incluso los cristianos ortodoxos se sentían de alguna manera vilipendiados y maltratados por los trinitarios. Entonces, cuando el Islam llega a esas tierras, ellos vieron esta oportunidad como una especie de liberación. Exacto. Y además que el Islam promulgaba la unicidad de Dios y hablaba de todos los profetas anteriores, incluyendo Jesús, incluyendo Moisés. Y estos nestorianos, monofisitas, valentinianos, arrianos, que no creían en la Trinidad, vieron el Islam como una manera, además de la liberación, una manera teológica de liberarse de esta situación trinitaria. Y esto hizo que mucha gente, muchos cristianos, se convirtieran al Islam, porque hay que entender que el Islam crece fuera de la península arábiga en comunidades completamente cristianas. De Claro. hecho, las iglesias que se hablan en la Biblia, en el Apocalipsis, como Tiatira, Sardis, la Odisea, Éfeso, se convirtieron ahora, son iglesias o ciudades totalmente musulmanas. Ahora, ¿qué pasa en Europa y qué pasa en América, ¿cómo es? En el Perdón, norte de antes de África. hablar sobre lo que qué pasó en Europa, usted sabe, no, tenemos varias llamadas, entonces podemos, inshallah, escuchar esta Resumir. llamada y pregunta y después, inshallah, continuamos con usted. De acuerdo, de acuerdo. Está bien. Tenemos la profesora Fátima de Venezuela. Salamu alaikum. Sí. Walaikum salam. Ya saca la Jaira, hermano. Wayakum. Qué honor de invitado. Mashallah, mashallah. La verdad que es una gran oportunidad. Hay tantas preguntas que quisiera hacer, pero hoy especialmente identificada por mi país, Venezuela, que es un país donde hay muchísimos musulmanes, alhamdulillah, y que, bueno, hemos sido afectados por una situación económica muy fuerte, pero creo que, bueno, ustedes manejan estadísticas mucho más precisas que las que puedo manejar yo, pero mi experiencia es que sigue creciendo el Islam en Venezuela, alhamdulillah. Pero aún así quisiera que el Sheikh, por favor, nos hablara para fortalecer la fe y que, bueno, y las situaciones que tal vez nos están acaeciendo de este lado del mundo, en Sudamérica, pues no marcara el descenso del incremento de musulmanes, de nuevos musulmanes al Islam. Bueno, agradecida de la respuesta, inshallah. Ya saca la jaira a todos. Wayakum, muchas gracias, hermano Fátima. Wayakum. Jazakallah khair. Salamu alaikum wa rahmatullah, hermana. Un placer saludarla hasta Venezuela y un saludo para todos los hermanos venezolanos. Que Allah les bendiga y los mantenga firmes. Bueno, ya que estamos hablando de Venezuela, hay un venezolano no musulmán que hizo una tesis académica
creo que está estudiando historia en la Universidad de Zulia, en Venezuela, y él hablaba de un tema o genera su tesis a través de un tema que se llama el crecimiento del Islam en Latinoamérica, oportunidades y desafíos. Sí, Entonces él planteaba en su tesis, obviamente, de que el Islam tenía grandes oportunidades en América Latina de crecimiento porque en los países latinoamericanos no hay tanto sesgo xenofóbico. Es decir, el latinoamericano en general, por supuesto que sí hay, pero en general, porcentualmente hablando, no tiene como una aberración hacia lo extranjero, como sí sucede en otros países como Europa o Estados Unidos, sino que es abierto a escuchar. Y decía que había una oportunidad de que la gente de alguna manera escuchara y no fuera reacia a entender una religión que se podría entender que es una religión extraña. Sin embargo, él ponía como principal barrera para que el Islam se extendiera en Latinoamérica la brecha cultural. Entonces, lo que dice este hombre, que se llama Gabriel Andrade, decía, el problema de que el Islam no crece de manera gigantada en América Latina es debido a la brecha cultural. La brecha cultural islámica es una brecha difícil de vivir para los latinoamericanos en general, especialmente la gente educada, y es lo que decía él textualmente, y decía, pero el latinoamericano está secularizado y es un poco más abierto, y entonces el Islam es incompatible con, perdón, en Latinoamérica es el Islam y los latinoamericanos son incompatibles para poder aceptar de manera masiva esta fe. Entonces, por eso yo planteaba en algunas otras oportunidades que he tenido últimamente de hablar de este tema, que una de las cosas fundamentales que tenemos que hacer los musulmanes en Latinoamérica es dividir la cultura árabe o la cultura pakistaní o la cultura hindú o la cultura extranjera de la cultura islámica. Entender claramente qué es cultura extranjera, qué árabe o hindú o pakistaní, y entender qué es lo que dice la religión, porque son dos cosas totalmente diferentes y hay una línea delgada entre las dos que, que hace que sea imposible dividirlas. Y creo que muchas de estas culturas que son extranjeras son difíciles para los latinoamericanos, incluso para los latinoamericanos de origen árabe o los latinoamericanos que de alguna manera tienen una inclinación religiosa hacia el Islam. Entonces creo que para mí este sería el primer punto. Creo que tenemos una oportunidad que es que la gente es abierta a escuchar religiones, filosofías extranjeras y no tiene un odio marcado hacia lo extranjero. Tenemos una oportunidad ahí, pero tenemos un problema que todos los latinoamericanos musulmanes tenemos que trabajar, y también los que han venido de otros países a vivir aquí, y dividir y entender cuál es la diferencia entre la cultura islámica y la cultura extranjera. Y para eso, todos los que estamos de alguna manera involucrados como predicadores, tenemos que hacer mucho énfasis en esto. creo que ya nosotros adelantamos un poco, Imam. Estamos hablando Usted sobre sabe, la situación actual, sí, claro, pero la pregunta de la hermana Fatima nos adelantó acerca de las soluciones o cómo podemos aumentar el Islam en América Latina. Claro que la barrera cultural es algo muy importante de entenderlo. No solamente la cultura extranjera, también los latinos mismos, los hermanos latinos, tienen que entender que el Islam es una cosa y la cultura es otra cosa. Es decir, que soy musulmán no significa que yo tengo que llevar la cultura, aunque contradice mi religión, y soy salvadoreño, entonces voy a hacer mi cultura, aunque contradice la religión. La base es el Islam, la religión, independientemente de cómo se llama el país, de qué nacionalidad es y de qué color de piel es. Lo más importante que adjunta todo es la creencia, es la religión. Muchas gracias. Tenemos una pregunta del hermano Muawiyah del Salvador. Salamu alaikum, hermano Muawiyah. Assalamu alaikum, Sheikh Mahmoud, Imam Wilson. Espero que estén bien. Wa alaikum assalam wa Tengo una rahmatullahi wa pregunta, por barakatuh. favor. Con mucho gusto, hermano. ¿Qué se debe hacer, Sheikh Mahmoud? ¿Qué se debe hacer para fortalecer los lazos entre los musulmanes, para fortalecer la comunidad musulmana en América Latina, generalmente? Gracias, muchas gracias, hermano Muawiyah. Pero yo lo que quiero decir es, ustedes saben que yo soy una persona que hablo
lo que sale de mi corazón y lo que pienso, aunque a esto puede dañar susceptibilidades de la gente, pero si uno no asume esto, no va a decir nunca nada importante. Lo que quiero decir es que para todo esto que estamos hablando, o sea, ¿cómo hacemos para que el Islam crezca en Latinoamérica? ¿Cómo hacemos para fortalecer los lazos de los musulmanes en Latinoamérica? ¿Cómo hacemos para llevar el mensaje de manera correcta? Todo esto que estamos hablando, necesita primero ordenar la casa. Es decir, no podemos nosotros Conocer el ir problema con primero. todo de alguna manera a tratar de que el Islam crezca si no arreglamos estas cosas. Entonces, el primer punto siempre para mí, y voy a volver a esto, es que nosotros tenemos que arreglar primero la situación de la brecha cultural, es decir, todos. No se trata de que la brecha cultural significa eliminar la brecha islámica y y los latinos pueden hacer lo que quieran. O sea, como la cultura latina es ir a echarse unos tragos, entonces como yo soy latino tengo que seguir echándome tragos porque soy musulmán. No, no, claro que no, porque esto contradice opuestamente la fe. Exacto. Sino que lo que digo es que tenemos que nosotros definir, la gente que se encarga de las predicaciones, definir esto y decírselo a la gente. Decírselo a la gente para que esto sea más atractivo para los demás, sea más atractivo para los académicos, sea más atractivo para la gente pensante, sea más atractivo para la gente en general, porque si no lo que vamos a tener en las comunidades es gente que se inclina de alguna manera al gusto de parecer extranjero y no en realidad el problema de fondo que es el Islam. Ahora, ¿cómo hacemos para fortalecer los lazos entre los musulmanes de América Latina? Yo creo que esta iniciativa, por ejemplo, este tipo de programas que estamos haciendo ahorita, que estamos llevando ahorita, yo estuve también en un programa en una mezquita de Perú, el Nurul Islam, que fui invitado, también estuve en México, en la Ciudad de México, hablándole a las comunidades mexicanas. Y yo creo que este tipo de cosas, este tipo de programas multilatinoamericanos, donde los países latinoamericanos nos ven, son necesarios. Y también es importante que todos los que estamos involucrados de alguna manera en las mezquitas, en las comunidades, tengamos contactos y pensemos en un objetivo común en toda Latinoamérica. No, de hecho, para mí, en el Islam de habla hispana, desde España hasta Argentina, un objetivo común. Debemos unirnos, no estar pensando en sobresalir, en ganar dinero, en tener fama, sino que pensar en un objetivo común que sería que el Islam penetre en el último reducto en el mundo, que es Latinoamérica. Subhanallah. Y esto es algo muy importante que tienen que escucharlo todos los dirigentes que están encargados del trabajo del Da'wah en América Latina. Regresando, Imam, acerca de la situación ya actual de América Latina, hablando sobre la situación de los musulmanes en el mundo, queremos especialmente los musulmanes en América Latina, situación actual de ellos. ¿Qué podemos hacer al respecto? Bueno, yo creo por eso es que decía que teníamos que ver cómo estaba la situación en Europa y en Estados Unidos, pero la situación de América Latina es peculiar. La inmigración que se hizo a América Latina a principios del siglo pasado fue básicamente de comerciantes, ya sea árabes y pakistaníes, que venían con la intención de quedarse un tiempo en América Latina. Es decir, venían y decían, nosotros vamos a poner un negocio allá, vamos a crecer económicamente y vamos a volver a nuestros países. La intención inicial de estas familias que inmigraron no era una intención de quedarse en América Latina, de hacer, ¿cómo se llama?, un hogar, sino que de venir para enriquecerse y llevar riqueza a sus pueblos. Sí. El negocio al principio del siglo pasado estaba bien, salía de las guerras que estaban sucediéndose en la parte europea y asiática, era la víspera de la Primera Guerra Mundial, entonces estas familias encontraron un lugar importante para crecer. Pero se vieron en la necesidad de construir mezquitas, porque obviamente ellos llamaban a otras familias para que vinieran a América Latina y la necesidad de crecimiento poblacional de ellos los obligó a hacer mezquitas, pero nunca con la intención de hacer da'wah o nunca con la intención de proliferar el Islam, sino que para poder practicar ellos su religión el día viernes o en Ramadán o el Eid al-Adha, y no pensando en promocionar el Islam. Y esto pasó por muchísimos años en prácticamente todos los países de Latinoamérica. Y estas mezquitas eran un poco cerradas. A mí, sinceramente, me admira cómo Allah ha guiado a personas latinos que se pusieron en su corazón conocer el Islam y llegaron a estas mezquitas y no encontraban el ambiente idóneo para ser atendidos. Y esto generó que en mucho tiempo, digamos, todas estas décadas, el Islam no penetrara en América Latina. Creo que hace algunos años en América Latina sí hay una iniciativa en las mezquitas, en varias mezquitas de Latinoamérica, de ya trabajar por el da'wah. Creo que sí, hay gente inmigrante
que esta vez no viene para hacer dinero, creo yo, al menos no como primer cometido, y esta gente sí está trabajando de alguna manera para promocionar el Islam, para predicar sobre el Islam. Y las mezquitas están siendo un poco más abiertas. Creo que la situación ahora es definir si lo estamos haciendo bien o no. Porque El Salvador, donde estoy yo, y no lo digo porque estoy yo aquí, de hecho usted, Sheikh Mahmoud, también está en El Salvador, Sí. no sé si ya se lo robaron ahí de Judá y va a trabajar de presentador ahí, pero independientemente usted sabe que El Salvador, fuera de Latinoamérica, que es peculiar, El Salvador también es peculiar, Exacto. porque El Salvador nace, el Islam en El Salvador nace a partir de 1990 y no había inmigración islámica o inmigración musulmana. O sea, no había esta gente que venía a hacer dinero, porque las familias árabes que penetraron El Salvador, incluyendo la familia de mi papá, eran familiares cristianos, eran gente cristiana. Entonces, en El Salvador nace el Islam hace 30 años, como están haciendo ahorita en varios países latinoamericanos. Y entonces El Salvador nos quitamos ese problema de la inmigración y eso nos dio la oportunidad de crecer. Creo que es importante conocer lo que ha pasado en El Salvador para de alguna manera emularlo, copiarlo en los otros países de Latinoamérica, porque alhamdulillah nosotros ahorita siento que estamos adelantados y siento que estamos teniendo éxito. Nos falta muchísimo, por supuesto, hay muchísimo que hacer, pero creo que esta situación, esta manera debe de copiarse en Latinoamérica. Y no lo digo solo porque estoy en El Salvador, creo sinceramente en mi corazón que este es el camino. Vale la pena, Imam Emerson, mencionar que usted mencionó El Salvador como un caso especial. Mencionar que, rahimahullah, su papá, el doctor Armando Bukele, y el esfuerzo que él lo hizo al inicio del da'wah, era como era difícil iniciar el Islam en El Salvador y cómo, subhanallah, se volvió el Islam ahorita que más, alhamdulillah, más fuerte, pero es la base, o cómo lo sembró el doctor Armando, rahimahullah. Vale la pena mencionar y pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que lo tenga en su misericordia. El caso de El Salvador especial, como usted mencionó ahorita, empezó con las mezquitas, trabajar en el da'wah con una manera abierta, adecuar las mezquitas para recibir a los no musulmanes y entender esta barrera cultural. ¿Qué más ustedes hicieron en El Salvador? Yo sé que está en El Salvador, pero ahorita tengo que hacerme esta pregunta a usted para que usted aclare y que todos los hermanos también que nos están escuchando ahorita, incluyendo los dirigentes en las mezquitas, ¿cuáles son los pasos que ustedes tomaron en El Salvador para llegar a este punto? O para llegar, por lo menos hablando ahorita sobre las mezquitas, ¿cómo las mezquitas podemos decir que son adecuadas para recibir a los no musulmanes o los musulmanes latinos que se sienten bien dentro de la mezquita o que se sienten en un ambiente agradable? Yo quiero ir a la mezquita. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, la verdad que nosotros, mi papá, que fue el precursor, que Alá le dé de su misericordia, Amén. Yarhamu, y le acepte todas sus obras Amén. y ilumine su tumba, porque él verdaderamente es el precursor y luchó él solo abriendo una mezquita sin musulmanes, porque cuando él abre la mezquita, no quiero profundizar demasiado en eso, pero cuando él abre la mezquita en El Salvador no había musulmanes, ni siquiera su familia era musulmana. Y aún así tuvo el coraje y Alá le puso en el corazón venir y hablar de algo que en ese momento era totalmente desconocido. Entonces, en todos estos años, sin este problema de la brecha cultural, aprendimos muchas cosas. Primero, abrimos una mezquita de manera tradicional. Era una mezquita con alfombra, donde uno tenía que quitarse los zapatos, entrar, escuchar el jutba, y ahí nos empezamos a dar cuenta que la forma del Islam hacía que la gente no escuchara el fondo del Islam. Por ejemplo, yo recuerdo, lo he contado varias veces, pero vale la pena ejemplificarlo. Me acuerdo de un señor que estaba en la puerta de la mezquita, yo era un niño de 13 años o 14 años, y entonces él quería entrar, pero yo veía que no entraba, eso estaba en la puerta y estaba como indeciso para entrar. Entonces yo me quito los zapatos y le digo, pase adelante, bienvenido, y él me dice, no, gracias. Yo le veía raro y le digo, pero ¿y por qué? Entonces, tal vez como me vio como un niño, me tuvo confianza y me dijo, no, es que tengo rotos los calcetines, tengo rotas las medias. Y entonces yo le digo, miren, no importa, quítese los calcetines, usted puede entrar sin calcetines o sin medias. Y me dijo, no, porque me huelen mal los pies. Entonces yo entré a la mezquita cuando volteó, él se había ido. Esto me marcó a mí, me marcó, porque yo dije, bueno, el fondo del Islam nunca lo escuchó. Él solo vio la forma, que hay que quitarse los zapatos. Para el latino es complicado. Entonces nosotros decidimos hacer salones cerca de las mezquitas abiertos, de manera que cualquiera pudiera escuchar
de primera mano el fondo del Islam. Y para eso no tiene que quitarse los zapatos, o sea, fuera de la mezquita las mujeres pueden llegar como quieran, porque son mujeres nuevas, las invitamos, hacemos una charla abierta, le decimos venga para acá, la mujer llega como quiere, si quiere llegar en minifalda que llegue, y si quiere llegar con escote que llegue, porque no es la mezquita, ¿Es algo pero tiene fuera la de la mezquita oportunidad de solamente escuchar. para que escuchar el mensaje? ¿Perdón? ¿Es algo fuera de la mezquita, un salón fuera de la mezquita solamente Sí, para es que ellos un salón escuchen? fuera de la mezquita para que puedan escuchar el mensaje. Y esto da la oportunidad de que la gente entienda el fondo del Islam. La otra cosa es el lenguaje. El lenguaje es importante porque tiene que ser básicamente el español. ¿Ah? Porque en ese tiempo habían algunos chefs que venían que les costaba hablar español y usaban, por ejemplo, los nombres de los profetas en árabe que aparecen en el Corán, o hablaban de profetas como Saleh o Hud, que están en el Corán, que son desconocidos para América Latina, y la gente se sentía, bueno, complicada. Bueno, había alguien que decía las profetas Muhammad, y entonces me acuerdo que una señora me dijo, ¿y ustedes tienen profetas mujeres? Pensó Porque que se es confundía mujer. con Sí, el artículo en el idioma. sí. Entonces el idioma también es importante. También es bien importante conocer los libros sagrados de los cristianos y entender la Torá y entender el Evangelio, porque ahí se pueden conseguir muchísimos elementos para poder presentar el Islam de manera correcta. Un predicador en América Latina no puede desconocer la Biblia. Si desconoce la Biblia, no es un buen predicador para América Latina. Tiene que conocerla, tiene que conocer la creencia de sus interlocutores. Posteriormente vimos que era necesario porque había gente que obviamente se convertía, pero no llevaba a sus familias, no llevaba a su familia. O sea, llegaba el hombre, nada más, o solamente la mujer, y no había como un ambiente familiar dentro de la mezquita, porque la reunión solamente era los viernes o el sábado, y no había espacios donde las mujeres y los hijos pudieran llegar, y veíamos que el hombre se convertía, pero la familia no. Entonces esto no permite crecimiento multiplicador. Entonces el hombre se moría y nosotros queríamos hacerle el salat al janaza, queríamos hacer el salat del, ¿cómo se llama? Honorable. De la muerte, de Sí. funeral. Queríamos hacer el funeral como musulmán, pero la familia no nos dejaba. Entonces lo terminaban, ¿cómo se llama? Enterrando como cristiano con una cruz y con la Biblia entre las manos. Vimos que era necesario que las mezquitas, además de tener este salón abierto, también tuvieran ambientes y actividades para incluir a las mujeres y a los hijos, porque aquí no nos demos paja, como decimos en buen salvadoreño, las mujeres tienen un control grande sobre las familias latinoamericanas debido a la irresponsabilidad de los padres. Y el siguiente paso, que es importantísimo, es que al tener estas familias y al nacer las nuevas generaciones, que ya son niños que crecen en una familia musulmana nueva, hay que tener una escuela. Una madrasa es Antes de hablar sobre importantísima para la darle seguimiento a escuela, esto. Imam, porque es algo muy importante, queremos hacerle un énfasis acerca de eso, solamente vamos a tomar un corte y después regresamos, sí, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos, volvimos otra vez. Hoy tenemos con nosotros el imam Emerson Bukele. Bienvenido, imam Emerson. Y estamos hablando sobre la situación de los musulmanes en América Latina, y usted empezó a hablar sobre la escuela que ustedes tienen ahí en El Salvador. Y ahí vino la pregunta, ¿cómo ayudó el tema educativo o la escuela Dar Ibrahim como un ejemplo? ¿Cómo ayudó a mejorar la comunidad musulmana en El Salvador? ¿Y cuáles son los consejos de usted para los dirigentes que nos están escuchando o las familias musulmanas que nos están escuchando acerca del tema educativo? Háblanos un poco, por favor, acerca de eso. Y también los hermanos pueden ver, inshallah, vamos a ver algunos videos acerca de la escuela de Ibrahim en El Salvador mientras usted está hablando. Bienvenido, Imam Emerson, y gusto lo escuchamos. No, el placer de estar aquí con ustedes es mío. Saludos a todos los que nos están viendo. Bueno, yo creo que el crecimiento va en este sentido. Primero, tiene que adecuarse la mezquita para que sea abierta para cualquier persona y que se eliminen las situaciones de forma para que se pueda escuchar el fondo. Segundo es incluir a las familias dentro de las actividades. La mujer es parte fundamental e importante para el Islam en Latinoamérica. Fundamental, porque aquí hay mucho padre irresponsable
Tercero, es que estas nuevas generaciones de musulmanes, hijos de estas familias, tengan una educación de primer mundo. El Islam es así. El Islam, los musulmanes primeros de las primeras generaciones culturizaron al mundo. Entonces es importante volver a eso, poner nuestro grano de arena para poder provocar el renacimiento del Islam. Entonces, ¿qué sucede? Una escuela, una madrasa es importantísima, pero esta madrasa no tiene que ser una madrasa centrada en la recitación coránica y en la memorización. Eso no funciona, ¿ah? Sino que tiene que ser una madrasa que además de la parte coránica, de la memorización y de la religión, tenga un nivel de educación académica lo más alto nivel que se pueda. Es importante los idiomas, es importante la parte Perdóneme, científica. Emerson, ahorita ya los hermanos pueden ver cómo está la preparación de la escuela de Dar Ibrahim y pueden ver también el trabajo que ustedes hicieron allá en la escuela Dar Ibrahim en El Salvador. Bueno, nosotros hemos intentado, es nuestro primer año como una escuela autorizada, estamos autorizados por el Ministerio de Educación, y ustedes ven que estamos dando estos pequeños pasos. Todavía no es nuestro sueño, pero lo que ustedes ven es el primer paso. Hemos intentado que estos niños que vienen de familias musulmanas, un porcentaje importante de la escuela, tengan educación de primer mundo. Tenemos clases de inglés, clases de francés, clases de árabe, clases de español como idiomas propiamente dicho. Además enseñamos Islam, obviamente, enseñamos Corán, y además de eso enseñamos informática, robótica, programación, y intentamos que también la ética, los valores islámicos entren desde la temprana edad hacia estos niños, porque evidentemente este es el futuro de la nación islámica en Latinoamérica, y tienen que ser niños integrales, tienen que ser polímatas, como eran los primeros sabios del Islam que sabían de todo, por lo menos con un conocimiento general de todo lo que se pueda. Y además valores importantes como la justicia, la misericordia, la fe. Y lo que saben del Corán, lo que entra en su corazón, tienen que platicarlo. No solo tiene que ser una recitación bonita que no pase de las gargantas. Estamos intentando, sabemos que no es fácil, pero creo que este es el futuro. Una de las cosas que más satisfacción me dan, inshallah lo acepte, es que también aceptamos niños cristianos. Es decir, nosotros aceptamos niños cristianos dándoles becas siempre y cuando estos niños acepten o sus familias acepten que van a recibir también una educación islámica. De la mayoría de niños que entraron este año se convirtieron al Islam. Es decir, la mayoría de niños que estudiaron terminaron aceptando el Islam, pero no solamente eso. Esos niños que se convirtieron al Islam hicieron cambios enormes. O sea, vienen los papás cristianos diciéndoles, miren, mi hijo cambió, mi hijo era malcriado, mi hijo era desobediente, mi hijo no le interesaba el colegio y ahora es un niño que reza, que hace sus 5 oraciones, es un niño que es obediente, es un niño que hace caso, es un niño que es respetuoso y padres de estos también se han convertido al Islam. Entonces, para mí, este tercer punto es el camino para que el Islam entre en toda América Latina y ayude a construir musulmanes integrales, Sí. musulmanes buenos que provoquen el renacimiento del Islam, no solamente en América Latina, sino también en el mundo. Los niños reciben medicinas, reciben educación psicológica y también reciben comida. Tenemos internos y tenemos niños que van y salen en la tarde. El programa es hasta Salat al-Maghrib. Después de Salat al-Maghrib el programa termina, pero tenemos un programa especial para los internos. También tenemos recreación, también tenemos deportes. Así que, inshallah, que esto lo podamos desarrollar aún más, podamos aceptar más niños y esto se replique en toda América Latina. MashaAllah, tabarakallah, qué buen trabajo. Una pregunta, ¿cómo pueden los alumnos si quieren inscribir en esta escuela? ¿Solamente locales desde El Salvador o la escuela acepta también alumnos internacionales de fuera de El Salvador? Porque como usted sabe, como usted nos ve ahorita muchos hermanos de otros países de fuera de El Salvador. Entonces, si esas familias quieren aplicar a sus hijos en la escuela Dar Ibrahim en El Salvador, ¿eso se puede y cuáles son los requisitos, por favor? Bueno, nosotros estamos, ¿cómo se llama? Abiertos al internado. Este año solo tuvimos internado local, pero a partir, inshallah, del 2025 estamos abiertos al internado internacional. De hecho, ya tenemos alumnos matriculados de
si más no recuerdo, de Honduras, de México, de Colombia, de Ecuador, y estamos abiertos a que cualquier niño, eso sí, tiene que ser a partir de los 10 años, tiene que ser a partir de los 10 años, y nosotros hacemos un estudio socioeconómico, que puede ser que tenga una cuota baja, depende de las necesidades, o puede ser que incluso tenga una beca completa que cubra todos los gastos, excepto los pasajes de avión, que eso sí tienen que cubrirlo los padres. Para poder ¿cómo se llama? Sí. Llenar solicitud y aplicar a la matrícula, hay que escribir a la página hay que escribir a la página de la escuela, se llama Dan Ibrahim, y no sé si podemos después en los comentarios Sí, claro, podemos poner el poner link. el número de teléfono, el link para que la gente pueda aplicar, pero todos están abiertos, ¿no? Nada me daría más felicidad que hubieran niños de toda Latinoamérica en la escuela. MashaAllah, tabarakallah. Una pregunta, ¿cuáles son los retos? Por ejemplo, si alguien de los dirigentes de una mezquita o un centro islámico piensan ahorita a duplicar o copiar esta idea y poner una escuela también en sus países, ¿cuáles son los retos que enfrentaron para hacer esa escuela y cómo pudieron hacer para lograr este sueño? Bueno, primero, usted sabe, porque he estado involucrado en esto, la Claro. primera cuestión que yo creo que uno tiene que tener es la voluntad y la intención. ¿Mm? Pues cuando uno se pone esto, uno empieza a decir, bueno, esto es difícil, es complicado, es una gran responsabilidad. No requiere solo un esfuerzo momentáneo, sino que requiere un esfuerzo constante por mucho tiempo. Estos frutos no van a ser inmediatos, necesitan un tiempo, aunque nosotros hemos visto frutos más dulces que la miel en poco tiempo. Entonces, la primera cuestión es que uno tiene que tener la voluntad e intención y pedirle a Allah que abra las puertas, porque al final Allah es el que da todo. Si Allah quiere, lo va a hacer fácil. Si Allah quiere, lo va a facilitar. La segunda cuestión es el dinero. Evidentemente se necesita dinero, se necesitan fondos para Claro, poder hacerlo. sí. Y la tercera cosa es que cuando uno empieza esto, logra conseguir los fondos. Alhamdulillah que nosotros hemos trabajado con fondos propios y con fondos incondicionales, es que viene todo el mundo a quererte enseñar cómo vas a hacer. O sea, viene la gente de afuera que nunca ha hecho nada y te puede decir, no, es que no, esto no lo hagas, es que esto cambiarlo, es que esto acá. Y empieza como a querer dar órdenes y querer venir a arreglar todo lo que no ha podido hacer en sus países. Creo que este es el tercer reto, porque tenés gente de todos lados criticando absolutamente todo. Creo que esto hay que ignorarlo, no rendirse, ser perseverante y seguir adelante. Y la otra cosa es el seguimiento. Es decir, esto, abrir cuesta la madraza, es complicado, pero el seguimiento es aún más complicado. Pero creo que cuando uno está ensimismado entre estas cosas y ve los frutos, ve a estos niños, usted sabe que son mejores que musulmanes que tienen 30 años de Sí. conversos. Y no solo me refiero a la memorización y el árabe, sino que me refiero en todos los sentidos. Vale la pena absolutamente todo el esfuerzo y todos los obstáculos que se tienen, porque inshallah esto resuena en la eternidad. La verdad, yo vi y viví eso con carne propia, cómo los alumnos se cambiaron desde el inicio del año hasta el final, y no solamente los alumnos, también las familias de esos alumnos, cómo se afectaron también positivamente a estar su niño en la escuela. Pero una pregunta, Imam, después de Ujú. graduarse, el alumno, ¿cuál es el plan? ¿Ustedes tienen un plan para este alumno si graduó en la escuela de Ibrahim? ¿Qué va a hacer después? Bueno, nosotros tenemos un plan a corto plazo, un plan a mediano plazo y un plan a largo plazo. Evidentemente los planes se pueden hacer, uno puede poner sobre papel cualquier cosa. Y si se cumplió el sueño de abrir una escuela, que era un sueño que parecía imposible, inshallah se puede cumplir sueños más grandes. Nosotros ahorita, en este momento, tenemos becas de varios países eh, eh, de mayoría islámica, que nos han ayudado, por ejemplo, a perfeccionar la parte religiosa, la parte del idioma árabe, la parte del Corán, pero no por mucho tiempo. Es decir, nosotros no queremos que la gente se vaya demasiado tiempo a otros países y pierda la idea nuestra y pierda cómo los hemos formado. Así que ahorita tenemos una colaboración con una organización en el Cairo, por cierto, y nuestra primera generación de graduados, que acaba de ser nuestra primera promoción, va un año de beca todo pagado para perfeccionar el árabe y la religión islámica, además abrir su mente y vivir en un ambiente islámico. Inshallah, inshallah, en ese interín,
estamos buscando comprar una universidad. Mashallah. Una universidad para que tengamos todo, tengamos la escuela desde los infantes, desde 5 años, y también podamos dar educación superior. MashaAllah, tabarakallah. Qué bueno. Imam Emerson, como un consejo final que usted puede dar a los musulmanes en América Latina. La primera cosa que creo que los musulmanes en América Latina tenemos que sentir una enorme felicidad que Alá nos ha guiado y nos ha escogido entre tantos millones de gente desviada y vio algo en nuestro corazón y nos llevó hacia el Islam. Eso para mí es maravilloso, porque la gente solo valora las cosas en función del dinero y de la riqueza, porque es lo que aman. Entonces dicen, Alá no me da riqueza, no me da dinero, entonces Alá no me ama, no me quiere. No se da cuenta que para Alá la riqueza y el dinero y el poder no valen nada. Y no valen nada más en este mundo. ¿Qué es lo que vale para Alá? Lo que vale para Alá es la fe. Claro. Porque eso es lo que nos acerca más a Él. Y eso es lo que nos ha dado Él. Lo que es valioso para Allah es lo que nos da a nosotros. Y esa fe que nosotros tenemos no la valoramos. Entonces, la primera cosa que quiero aconsejar a todos los musulmanes latinoamericanos, bueno, no a todos los musulmanes latinoamericanos, todos los musulmanes en el mundo, es que sientan la alegría, la felicidad y la satisfacción, y más que todo el agradecimiento que Alá nos guió. Segundo, que la cosa que les doy es que ustedes tienen que poner voluntad, que como musulmanes latinoamericanos somos responsables no solamente de vivir el Islam para nosotros y para nuestras familias, sino que tenemos que transmitirlo a los demás. Es obligación que nosotros lo transmitamos a los demás con nuestro comportamiento, con nuestras palabras y con nuestro esfuerzo, de todos los sentidos, físico, económico, temporal, todo nuestro esfuerzo. La tercera cuestión es que aprendan, pero aprendan de gente que verdaderamente sabe. Aquí hay mucha gente que se pone doctor, no sé qué. Si se pone doctor, tengan desconfianza, ¿ah? Porque un verdadero sabio no anda poniendo sus títulos primero. Busquen gente verdaderamente que la guíe y entiendan que la religión, en sentido estricto, es en su mayoría fácil de comprender. Alá nos enseña la belleza del tawhid, la belleza de la unicidad y cómo tenemos que ser con los demás. La justicia, la misericordia y la fe. Estas son las virtudes primeros que tenemos que tener. La otra cuestión es que pongamos todos los latinoamericanos el objetivo de que el último reducto del Islam sea vencido y que el Islam llegue a todas las casas de manera correcta de América Latina, juntos, haciéndolo juntos, sin estar buscando beneficios personales ni peleas, porque hay comunidades que se pelean entre sí, mezquitas que se pelean entre sí. Yo soy el que hago esto, yo soy el que lo hago. Tenemos que unirnos. Si Alá Azawayal nos ve unidos, inshallah va a abrir las puertas para que seamos precursores de un Islam maravilloso en América Latina. Yo tengo mucha fe en eso. Inshallah, así será. Muchas gracias, Imam Emerson, por sus palabras y por sus consejos. Y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que este ejemplo que está dando en Salvador, esta escuela, tendrá éxito, inshallah azawajal. Gracias por aceptar la invitación y muchas gracias también para todos los hermanos y hermanas que estaban con nosotros hoy. Gracias por escucharnos y gracias por estar con nosotros. Y inshallah nos vemos en otras ocasiones en nuestro programa Pregunta Huda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون